se han preguntado cuál ha sido el gran comportamiento que tuvo este nuevo año, el 2023? Y por supuesto estoy seguro que todos los que estamos aquí hacemos parte de ese comportamiento y de ese contexto que probablemente nos va a servir para poder ayudarle a esa organización a la que pertenecemos a poder desarrollar un buen análisis de contexto y sobre todo, equipo, tener materia prima para poder iniciar el desarrollo de la gestión de riesgos. Como ustedes lo saben, siempre que vamos a montar un proyecto de gestión de riesgos en cualquier organización, lo más importante es poder derivar y desarrollar todo lo que tiene que ver con el contexto, es decir, entender dónde está mi empresa, cómo funciona, qué tipos de factores son los que pueden llegar a influenciar a la toma de decisiones a nivel externo. Y por supuesto, a nivel interno, lo que tú como líder de esas buenas prácticas o de ese sistema de gestión vas a poder desarrollar para literalmente ayudarle a la organización a estabilizar y entender la verdadera esencia de la gestión de riesgos. Recuerda que hay algo que siempre lo hemos mencionado y es que la gestión de riesgos no debe ser inventada. No, es que una vez un consultor vino y me dijo que yo tenía que evaluar este riesgo. No, es que una vez en auditoría el auditor me dijo que si no evaluaba este riesgo pasaba tal cosa. Y probablemente pues muchos de nosotros, ok, por la orientación que me hacía el auditor o el consultor, yo iba y gestionaba ese riesgo. Pero al final del día, cuando yo me daba cuenta, era un riesgo que literalmente a mi core de negocio no impactaba. ¿Por qué razón? Porque yo no lo analizaba, no lo llevaba a ese nivel de contexto. Entonces, quiero que hoy entendamos en primera instancia el reporte de análisis de contexto para Latinoamérica en el 2023 y cómo todo este análisis, digamos que va a contribuir al contexto de las cadenas de suministro de la región. En primera instancia, quiero que verifiquemos desde lo general a lo particular. Vamos a arrancar por el top 10 de los riesgos que van a generar más impacto durante los próximos 2 a 5 años y que van a generar mayor severidad, obviamente con la fuente que todos hemos conocido y con el análisis y estudio que hacemos siempre, y es de alguna manera entendiendo cómo el Foro Económico Mundial nos ha llevado a que entendamos que las organizaciones en todo ese espíritu de gestión de riesgos y de seguridad para la cadena de suministros, pues que nos lleven a validar esa seguridad, esa facilitación y esa confianza. Quiero hacerle un recorderis a todos. Hoy quiero que entendamos que este contexto nos tiene que llevar desde el último Global Risks Report, que sale ahorita el 11 de enero, salió, hasta todos los contextos que probablemente nosotros podamos desarrollar. Pero centrémonos un momento en el Global Risks. ¿Listo? El reporte global de riesgos, como todos lo saben, nace del Foro Económico Mundial. ¿Qué es el Foro Económico Mundial o el conocido como el Foro de Davos? Es una reunión anual en donde se convocan a muchos de los académicos, políticos, empresarios, jóvenes, líderes, etcétera, muchas personas que se dedican a buscar la solución de muchos de los problemas que tiene el planeta, ¿cierto? Dentro de todo este foro se lanza un reporte de riesgos. Este reporte de riesgos es un reporte que durante el año anterior, en este caso 2023, se recolectó a través de una cantidad de encuestas, una cantidad de data que están recopilando. Tuve la fortuna de participar en el año 2022 como uno de los encuestados para el Foro Económico Mundial con nuestra compañía, con Consultor Go, y ahí literalmente lo que te hacen son una serie de preguntas que te ayudan a validar literalmente cuáles son esos riesgos que van a tener un impacto bastante importante en el futuro y sobre todo a nivel de cualquiera de las regiones en donde estemos, en este caso particular para Latinoamérica, ¿listo? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Este foro, digamos que funciona a través de muchos líderes que literalmente lo que buscan es dar ideas que permitan buscar soluciones, ¿sí?, a los grandes problemas que probablemente tiene la región. De hecho, es un evento que se transmite en vivo, tú puedes acceder a todas las memorias, de hecho, aquí te vamos a compartir todos los links donde tú vas a poder ver algunos de los reportes puntuales que te van a permitir por lo menos hacer un análisis mucho más particular de todo este ejercicio que nosotros estamos demandando en este momento. ¿Listo? Entonces, cuando empezamos a analizar este nuevo reporte, pues este nuevo reporte nos trae
10 riesgos con mayor impacto global para los próximos 2 años. Ojo acá, porque si estamos hablando del análisis de contexto de nuestra organización, ¿cierto? O en nuestro ejercicio como orientadores de la seguridad, pues yo tengo que entender primero cómo se está comportando el mundo frente a los riesgos. Y dentro de ese top 10, voy a leerlos rápidamente y ya los vamos a analizar uno a uno. Están la desinformación, están los fenómenos climáticos extremos, la polarización de la sociedad, la inseguridad cibernética, el conflicto armado interestatal, la falta de oportunidades económicas, la inflación, la migración involuntaria, la recesión económica y la contaminación. Para que tú entiendas de manera mucho más clara esta tablita, si te das cuenta aquí en la parte inferior está por colores y es el sector de la economía que puede llegar a influenciar. Todo lo que puede impactar en el sector económico, en el sector ambiental, en el sector o ámbito geopolítico, en el aspecto social y en el aspecto tecnológico. Quiere decir, equipo, que si nosotros analizamos de alguna manera el impacto de estos 10 riesgos, vamos a encontrar algo bastante particular y es que sí o sí el aspecto tecnológico empezó a generar o a desatar unos factores de importancia bastante importante. Quiere decir que en tu análisis de contexto, cuando tú te vayas a sentar con la alta gerencia y mostrarle este documento, porque literalmente ya tienes una fuente de entrada, tú tienes que decirle, hey jefe, hey gerentes, hey socios, pilas con la tecnología. Pilas con la tecnología porque se está argumentando a través del análisis de contexto que estamos desarrollando que va a haber un factor de desinformación que va a impactar en los próximos 2 años de manera fuerte. Entonces ahí es donde toda esa difusión de información falsa a través de medios que alteran literalmente la opinión pública, generando desconfianza, contenido falso, manipulación, etcétera. De hecho, muchos de los que somos entusiastas por la tecnología, como varios de ustedes, yo les he contado que lo hacemos aquí en Consultor, nosotros nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, el tema de la implementación de la IA está impactando un montón en el mundo. Ya todas las herramientas de inteligencia artificial que se están generando, claro, bastante valor agregado para muchas empresas, pero al mismo tiempo, ojo, se están transformando en amenazas que pueden llegar a transformarse en riesgos que van a impactar ¿qué? Nuestra cadena de valor o nuestra cadena de suministros. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo vemos, les traigo un ejemplo. En GMB, por ejemplo, que es una serie de casinos en Las Vegas, en Estados Unidos, sufrió uno de los ataques a través de inteligencia artificial más fuertes de la región, porque literalmente una de estas inteligencias artificiales utilizada por un humano se metió a LinkedIn, buscó toda la información que tenían del CEO, logró encontrar una IA que pudo ayudarle a imitar la voz, una cantidad de cosas, comportamientos. Luego utilizaron la inteligencia artificial para hacer una llamada, mandar un correo electrónico y alguien dentro de la compañía accedió a una información que se la entregó a esa inteligencia artificial de manera falsa. Entonces, démonos cuenta que sí o sí, equipo, pilas. Dentro del contexto tenemos que entender que la desinformación está a flor de piel hoy en Latinoamérica y en los medios que utilizamos. Y por supuesto, pues tenemos que llevarle a todo el equipo de trabajo dentro de las empresas de cómo debemos saber utilizar todos estos tipos de medios de comunicación para que literalmente los contextos sean reales. Tú mañana tienes que hablarle al gerente sobre el comportamiento de la economía en la región, en Colombia, en México, donde sea. Pero tú para hablarle del comportamiento de la economía, ¿tú en qué te vas a basar? En datos. ¿Datos de dónde los vas a extraer? ¿De un meme? ¿De un tweet? ¿De dónde? Entonces, ahí es donde toma una fuerza bastante importante el tema de la desinformación y el argumento con el que nosotros vamos a desarrollar ese análisis de contexto. Ya sabes, hagamos un recorderis rápido. Tú haces análisis de contexto a través de un montón de herramientas. Tú utilizas una DOFA, una PESTEL, una matriz poder, una matriz X, la que tú utilices, no importa. ¿Qué es lo importante? Es que cuando tú vayas a llevar el análisis o la información a esa matriz, tú te permitas analizarla ¿con quién? Con los líderes de procesos, con los líderes de los departamentos y con la alta gerencia,
para que literalmente este tipo de información realmente genere valor agregado. Ojo acá, nota para todos. Recuerda, estamos reunidas aquí más de 40 personas y muchos trabajamos en sectores de la economía diferentes. O tú que vas a ver esto a través de YouTube, que nos estás viendo en este momento, tú probablemente estás en un canal diferente, o tú que nos estás escuchando a través de nuestro podcast, estás en una de las economías diferentes. Entonces también tenemos que entender el sector y el negocio en el que estamos para poder entender todo el análisis de este tipo de riesgos. ¿Listo, equipo? Entonces, importante, Bill Gates lo decía en el Foro Económico Mundial, la IA es el mayor avance de productividad que vamos a ver en nuestros tiempos, por supuesto, pero para quienes nos dedicamos a la gestión de riesgos y seguridad para la cadena de suministros, para quienes nos dedicamos a potenciar procesos y a mejorarlos, también lo estamos viendo como una amenaza latente que puede impactar nuestra cadena de suministros en algún momento. ¿Listo? Muy bien, equipo. Vámonos con el segundo riesgo, el fenómenos climáticos extremos. Literalmente creo que para los que estamos en este momento aquí en Colombia lo hemos vivido y probablemente en muchas regiones orientados hacia la pérdida de vidas, daños a los ecosistemas, destrucción de bienes, pérdidas financieras derivadas de ¿qué? De esos fenómenos climáticos extremos. Esta amenaza, que es una variable no controlable de alguna manera, pues obviamente está viéndose afectada en muchos de las regiones y obviamente impacta en la productividad y en la operatividad de algunas empresas. ¿Por qué razón? Número uno, por la ola de calor. Número dos, por el acceso a algunas regiones. Y número tres, porque literalmente aún somos humanos los que estamos aquí, digamos que en el planeta, y aún somos los que estamos dentro de las empresas. Muchas empresas probablemente no tienen sistemas de refrigeración, no tienen aires acondicionados, una cantidad de cosas que automáticamente impactan y afectan a la productividad. Pero obviamente nosotros entendamos por qué el Foro Económico Mundial dice, oiga, los fenómenos climáticos extremos de alguna manera están haciendo o están impactando en todo esto. Obviamente porque cuando tú así haces una traza de las consecuencias o del impacto que está sucediendo en este momento en la extracción de los recursos naturales en el planeta, no ha sido de una manera positiva gestionada. Entonces, por eso, oiga, pero Leo, un momento. Quiere decir que yo dentro de mi análisis de contexto yo tengo que tener en cuenta esto, no solo por la ola de calor que estamos viviendo aquí en Latinoamérica y en Colombia y tal, sino literalmente por cómo esto puede llegar a impactar en algunos sectores de la economía. Puede ocurrir un efecto rebote. Para muchos de los que con los que trabajamos riesgos, vemos que pueden haber riesgos de contagio, pueden haber riesgos operacionales que literalmente pueden llegar a impactar esa cadena de suministros. Entonces, por eso es muy importante que dentro del contexto, claro, lo tengamos. Por supuesto, estoy seguro que muchos de nosotros derivaremos algunas buenas prácticas que nos van a ayudar a que por lo menos minimicemos el impacto que está ocasionando todo este tipo de factores dentro de la región y dentro de las organizaciones. ¿Listo? Vamos con el tercer riesgo, que es la polarización de la sociedad. Este tema en Latinoamérica para el año 2022 y 2023 creo que fue uno de los más rudos, en donde las divisiones ideológicas, en donde las divisiones culturales, donde esto empezó a generar ese nivel de inestabilidad social y esto empieza a obstaculizar ¿qué? La toma de decisiones y obviamente la polarización política empezó a aumentar. Al evidenciar esto y más allá, porque recuerden que aquí en los Go Labs no hablamos de política ni nada de ese tipo de cosas, sino más de la conciencia que se debe tener frente a qué tipo de decisiones van a ocurrir dentro de la sociedad. Si nada más tú permites que dentro de un entorno organizativo exista la polarización, ya automáticamente la gestión o para lo cual fue contratado una persona dentro de una organización se va a desdibujar todo eso. Entonces miren qué tan importante es que sí, si el Foro Económico Mundial analiza que la polarización de la sociedad es un riesgo que literalmente está afectando, pues nosotros dentro de nuestro análisis de contexto tenemos que tenerlo ahí. ¿Por qué razón? Porque en este momento los contextos de las personas que están trabajando en las organizaciones están cambiando en términos ideológicos, en términos culturales
Y las empresas debemos saber adaptarnos a esto para poder saber cómo a través, digamos que de los procesos o programas de cultura, de organización, de métodos dentro de la organización, empezamos a validarlo. Ojo, cuando te vas a sentar a hablar con la alta gerencia con respecto a este tipo de riesgos y dentro de tu contexto externo, pues obviamente nosotros tenemos que entiéndelo primero por la región en donde estás. Entiéndelo segundo por el sector de la economía en el cual te encuentres y tercero, entiéndelo o analízalo desde el nivel de cultura organizativa o ética que tenga la organización. ¿Listo? Y esto yo creo que nos va a llevar a un montón de cosas. Todo esto nos lleva a que, por ejemplo, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, menciona que el cambio climático o la inteligencia artificial son ampliamente debatidos por políticos y por medios. Sin embargo, no tenemos todavía alguna estrategia eficaz para abordar ninguno de ellos. Démonos cuenta que ahora los que estamos acá, estamos analizando todo el aspecto relacionado al contexto. Y al analizar todo el aspecto relacionado al contexto, es lo que nos tiene que permitir, ojo equipo, a que nosotros le llevemos a la organización realmente un análisis de contexto mucho más derivado desde lo general, desde lo que está ocurriendo en el mundo. Eso es muy importante. Y mira, te lo dejo de una vez. Recuerda que aquí en los Go Labs nos decimos las cosas como deben ser. Tienes que llevarle a la organización un verdadero análisis de contexto. No te inventes los riesgos. Si te inventas los riesgos, vamos a seguir teniendo una gestión de riesgos, una matriz en Excel que solo entiendes tú y tal vez tú. Una gestión de riesgos que no le sirve a los colaboradores de la empresa y que literalmente al final del año, ¿sabes qué va a pasar? ¿Quieres que te diga qué va a pasar? Que tu gestión no va a terminar generando valor a la organización para la toma de decisiones al siguiente año. La tendencia de hoy es que el núcleo de una organización debería ser su gestión de riesgos. Y eso se basa en los modelos de los sistemas inteligentes de gestión hoy en día. Pero si yo no le voy a llevar a la organización realmente un entendimiento de los riesgos desde ese contexto, créeme que no va a funcionar ninguna de las estrategias que hagamos. Así que pilas con eso. Cuarto riesgo, la inseguridad cibernética. Yo creo que acá sí a más de uno le pegamos al blanco. El año pasado hicimos un montón de talleres sobre seguridad informática para no informáticos. Como yo les decía, somos unos entusiastas por la tecnología. Y acá literalmente el uso de armas informáticas que desatan una guerra cibernética, de espionaje, de interrupciones operativas, el fraude y el robo de datos es lo que más se está viendo derivado. De cada 10 empresas, mínimo 4 empresas han estado involucradas en algún tipo de riesgo de ciberseguridad, donde ha impactado su core de negocio, donde se han robado datos, donde se ha perdido información, donde se les ha metido algún tipo de gusano o alguna cosa que les ha afectado. Y acá este riesgo, pues obviamente empieza a tener un nivel de importancia mucho más poderoso, porque de alguna manera en todo ese contexto general que nosotros tenemos que llevar, pues es donde tenemos que involucrar a las áreas de tecnología de las empresas, a las áreas de seguridad o de ciberseguridad de la empresa y decirle, hey, ¿qué estamos haciendo para el usuario normal y natural de la empresa? ¿Qué estamos haciendo para ayudarle a él? ¿Ya? Un usuario que tiene un ID, que tiene una contraseña, que tiene un hardware y simplemente ingresa a un par de softwares, de ERP, de una cantidad de cosas, pero literalmente cómo lo estamos interviniendo. Si ustedes se dan cuenta, el Foro Económico lo lleva como uno de los riesgos que literalmente va a impactar. Pero yo creo que esto se lo han dicho siempre, el usuario es el que impacta más en todo este tipo de temas. Entonces, aquí en el análisis de este top 10, creo que la inseguridad cibernética hace parte de uno de los más importantes dentro de todo este proceso. El conflicto armado interestatal, conflicto bastante rudo, donde es, pues de alguna manera ya el uso bilateral o multilateral entre los estados, que se manifiesta como el tema de la guerra de poderes, de una guerra abierta, constante. Yo creo que entre el año 2022 2023, el mundo y el impacto de efecto dominó que ha tenido Latinoamérica con respecto a todo esto ha sido bastante importante. Y no necesitas irte a buscar la gran estadística para poder hacer el análisis de contexto tuyo. Te pongo 3 escenarios rápidos.
los conflictos armados aquí en Latinoamérica partiendo desde Colombia. 2, el conflicto armado que aún se evidencia entre Ucrania y Rusia. Y 3, lo que se está viendo evidenciado en este momento entre Israel y Palestina. Entonces quiere decir que sí estamos basados en un conflicto armado interestatal bastante complejo. Yo les pido algo y es que nosotros tenemos que entender este tipo de conflictos que ocurren. Les pido que entendamos de manera clara qué es lo que ocurre literalmente en estos lugares para que por favor generemos un contexto bastante real y sepamos en cómo me puede afectar a mí en mi cadena de suministros o en el core de negocio en el que esté, ¿cierto? Para que yo le ayude a la alta dirección a que de pronto no se vaya a paniquear diciendo, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos va a tocar montar un poco de controles que no van a servir al final del día, sino, como siempre yo lo digo, entendamos que en este momento estamos en una región que sigue evolucionando, pero que no es la región del paz y amor. No es así. Es una región que sigue madurando, que sigue creciendo y en donde todavía hay personas que quieren hacer las cosas mal. ¿Me hago entender? Entonces, por eso es muy importante que nosotros en los análisis de contextos le hagamos entender a esa alta dirección cuando tú hagas el ejercicio que definitivamente tenemos que saber en ese apetito del riesgo o en ese nivel de controles qué tan fuerte me puede impactar a mí esa amenaza y qué tan no fuerte me puede llegar a impactar en algún momento. ¿Listo? Como sexto riesgo, tenemos el tema de la falta de oportunidades económicas. Obviamente lo hemos visto en los impactos que se han generado en varias de las economías de la región frente a esos obstáculos que limitan ese desarrollo económico, la pobreza, la desigualdad, los ingresos, la riqueza, etcétera, en donde probablemente muchas de las organizaciones se ven afectados porque tú sabes que la productividad se va a medir dependiendo del esfuerzo y ese esfuerzo se basa todavía en la mano de obra del hombre, de quienes están en las empresas haciendo que las fábricas sigan siendo productivas. Entonces, cuando las oportunidades económicas empiezan a tener unos declives, pues ahí es donde literalmente nosotros como analistas de riesgos, nosotros como analistas de esos sistemas de gestión, de esas buenas prácticas, tenemos que llevarle a la organización herramientas que les permitan a saber que de acuerdo a este contexto puede llegar a impactarnos. El costo del salario mínimo, el aumento del PIB, la canasta, una cantidad de variables que son muy importantes y que nosotros tenemos que tener analizadas en ese contexto. Recuerda que esto va a depender dependiendo del tipo de core de negocio en el cual tú te encuentres. La inflación, como uno de los séptimos riesgos dentro de ese top 10 que el Foro Económico Mundial ha validado en el incremento de los precios de los bienes y servicios, que impide literalmente que muchas de las personas puedan tener un estilo de vida normal como el que han tenido y que ese poder adquisitivo se disminuya. Adicional a eso, porque de alguna u otra manera la inflación de los países se deriva de la toma de decisiones políticas, de la toma de decisiones económicas, y ojo con lo que les voy a decir, con ese análisis de gestión de riesgos que tiene cada una de las regiones frente a sus competidores y frente con quien quiere hacer negocios. Ustedes probablemente han escuchado de las calificaciones de riesgos que muchos países tienen. Y muchas veces los que nos metimos a la OCDE, los que estamos con políticas de la Organización Mundial de Aduanas y una cantidad de cosas, sabemos que, por ejemplo, los indicadores que nos van a llevar a esto o al cumplimiento de esto van a tener por lo menos un desfase negativo en muchas de las actualizaciones que van a ver ahorita. Entonces miren que literalmente la inflación de alguna manera frente a la canasta, frente al aumento o no del salario mínimo y frente a lo derivado de los bienes y servicios, también es un riesgo que va a afectar. Muchas de las organizaciones en las que están ustedes, cuando van a hacer el análisis de contexto, mi recomendación, siéntate con el equipo financiero, analicen precios y analicen cuál es ese aumento o no que se debería hacer a todo este tipo de productos y servicios que ofrecemos. Otro de los riesgos que yo creo que todos conocemos a alguien que ha pasado por este riesgo y es el tema de la migración involuntaria, en donde ese movimiento, ese desplazamiento forzado
que han tenido que hacer muchas personas por las fronteras, por discriminación, por persecución, por desigualdad, por el factor que tú quieras, se ha visto de alguna manera afectado a muchas de las regiones. Creo que para todos no es un secreto que el país que más se ha visto afectado en ese sentido ha sido Estados Unidos. Y Estados Unidos, pues obviamente por el control que tiene que hacer, pero también las regiones por las cuales muchas de las personas que al estar en ese proceso de migración involuntaria han tenido que pasar. ¿Tenemos que tenerlo en nuestro contexto? Claro. Y tiene que ser muy importante porque muy probablemente tú vas a terminar contratando a una persona que no es de tu país, ¿cierto? Y tienes que verificar muy bien cómo esta persona la vamos a contratar, porque de pronto pasó por un proceso de migración involuntaria, iba de paso en el país y se quedó. Entonces, si tú te das cuenta, tienes que analizarlo y tenerlo en tu gestión de análisis de contexto para saber si eso se puede convertir en una amenaza y luego tener que gestionarlo, pues para que el riesgo no nos vaya a impactar de una manera fuerte. Entonces, creo que la migración involuntaria también estamos de acuerdo como dentro de ese top 10 que nos ha mostrado el Foro Económico Mundial. ¿Listo? Entonces, Catalina Cook, ganadora del Premio Innovación Social, habla sobre el reconocimiento al beneficio de más de 2 millones de personas y en donde han validado todo el tema de esa movilización de personas que desafortunadamente han estado en temas de reclutamiento forzoso para los niños y demás grupos al margen de la ley. Entonces, se ha visto también que en varias regiones se ha logrado implementar algún par de buenas prácticas para que el efecto de las personas que han estado, digamos que en todo este tipo de riesgos, pues por lo menos se mitiguen de una manera mucho más disminuida dentro de todos estos procesos. ¿Listo? La recesión económica, yo creo que aquí hablemos un momento del tema. Si nos estamos dando cuenta, miren que este va a ser un año, ojo acá, señores analistas, un año en donde nosotros tenemos que empezar a validar cómo le vamos a ayudar a las organizaciones a entender sus costos, sus presupuestos y obviamente cómo vamos a mantener a esos clientes que actualmente están por todo esto. Como riesgo de recesión económica, pues obviamente el crecimiento al ritmo tan pausado que ha habido en el mundo y esto empieza a haber o a existir un tema de contracción global y en donde se estanque la economía en algunas regiones. ¿Qué nosotros debemos llevar en ese contexto? Pues obviamente mostrarle a la alta dirección, oiga, mire, pilas con este riesgo, hágame un comparativo de cómo le fue en las ventas del año pasado y usted qué quiere hacer para este. Y ahí es donde yo voy a tratar de ayudarle a usted a validar, bueno, cómo vamos a poder gestionar, digamos que este tipo de riesgos orientados a todo este tipo de procesos dentro de la organización. Entonces creo que la recesión económica como uno de los riesgos que el Foro Económico Mundial nos ha lanzado, pues creo que es muy claro frente al tema, ¿cierto? Ursula der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, habla que en primer lugar no olvidemos que la inteligencia artificial también es una oportunidad muy significativa si se usa de forma responsable. Ella lo dice, soy una optimista de la tecnología. Creo que Úrsula, estamos siendo como, yo soy entusiasta, ella es una optimista del tema. Entonces miren que la IA frente a todos estos riesgos que estamos mencionando, pues generan ese impacto bastante importante. Como décimo riesgo, que de alguna manera nos lleva a hacer ese análisis dentro del foro económico que nos ha mostrado en este momento, es el tema de la contaminación. Donde vemos que los procesos productivos de muchas organizaciones, la emisión de sustancias nocivas derivadas de la actividad humana, doméstica, industrial, han afectado esos ecosistemas terrestres, marítimos y la calidad del aire. Y yo creo que ha sido uno de los efectos también muy complejos que se han, digamos que llevado y derivado en muchas de las regiones. La pregunta, equipo, es la siguiente. Pilas acá. ¿Cómo nosotros, al analizar ese riesgo, ese décimo riesgo que hace en el análisis el Foro Económico Mundial, lo llevamos al entendimiento de que puede llegar a afectar nuestra organización? Y no importa si tu empresa es una empresa prestadora de servicios o es una empresa prestadora o una fábrica de productos, ¿sí?
es como literalmente en ese contexto nosotros sí o no tenemos que llevarlo a un análisis de riesgos transversal dentro de la organización. Esto yo creo que es muy importante para seguir entendiendo un poco de lo que el Foro Económico Mundial nos ha querido dar o entregar a todos nosotros frente a estos riesgos. Es el top 10 de los riesgos que literalmente van a afectar o pueden llegar a afectar a varias de las regiones a nivel global hoy en las economías o en las diferentes economías de la cadena de suministros. Entonces, equipo, si lo vemos aquí desde el análisis de contexto, nos damos cuenta que hay 10 riesgos que definitivamente en ese ejercicio que tú vas a hacer en la empresa, tienes que llevarlos. O sea, te acabo de dar 10 elementos que tú vas a incluir en tu análisis de contexto. Que cómo lo vas a evaluar luego, ya luego hablaremos del tema. Pero tú ya sabes que esto lo vas a tener que llevar al análisis de contexto. ¿Listo? Sigamos analizando un poco el tema porque ya empezamos desde lo general. Hablemos un poco de ese top 5 de riesgos identificados para Colombia, para que lo podamos, digamos que llevar de una manera bastante, digamos que un poco más estructurada, sobre todo para los que estamos en esta región. Sabemos que, digamos que para que todos lo sepan, en estos Go Labs hay personas de casi toda Latinoamérica. Yo creo que el único país donde no hemos tenido visitantes ha sido ¿de dónde? De pronto El Salvador y de ¿dónde más? Y de Honduras. Creo que son los dos países. De resto, creo que de todos. De Chile, de Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá, hacia arriba desde Nicaragua, no, Guatemala, desde Costa Rica, República Dominicana, México, que tenemos un montón de gente que nos sigue y que está ahí pendiente, y en Estados Unidos también amigos que nos ayudan a colaborar con todo esto. Y lo menciono porque probablemente pues hubiésemos querido analizar muchas de las regiones. Ahorita les voy a mostrar algo que hicimos muy chévere analizando más lugares, pero acá probablemente para que lo entendamos desde Colombia. Crisis económica, recesión, depresión, estancamiento económico, creo que es uno de los riesgos que más nos está afectando en este momento. El tema de la inflación, como ya lo habíamos mencionado, desde ese poder adquisitivo y demás, el desempleo, que de alguna manera y con varios colegas lo hemos mencionado y que tenemos que saber cómo debemos afrontar este tipo de cosas, ¿sí? La acumulación de deuda, de quiebras, insolvencias y liquidez, etcétera, y el conflicto armado interestatal que de alguna manera está siendo, digamos que validado en todo este sentido. ¿Qué principales riesgos entonces están derivados en Latinoamérica? Recuerda que estamos analizándolo desde lo general hacia lo particular. Entonces, cuando tú ves esta tabla, ¿qué quiero que analices? Si tú te das cuenta, en el título riesgos identificados, lo que nosotros vamos a ver es todos los riesgos, más del top 10 de los riesgos que literalmente pueden llegar a impactar desde los ámbitos que yo ya te he explicado: económico, ambiental, geopolítico, social y tecnológico. Y a la mano derecha, lo que tú vas a encontrar son a qué países probablemente esos riesgos se identifican de una manera más fuerte. Esta gráfica, para que lo sepan y solo por darles, fue diseñada literalmente de nosotros por parte de la identificación de la información que nos dio a nosotros el documento del Foro Económico Mundial, para que lo tengamos en el radar. Entonces, si tú te das cuenta, cuando analizamos la crisis económica, por ejemplo, o analizamos la deuda pública, o analizamos, por ejemplo, el tema de desempleo, nos damos cuenta qué países son los que más están siendo afectados. ¿Esto para qué te va a servir a ti en el análisis de contexto? Pues por supuesto, si tú eres una empresa que realiza importaciones, exportaciones, o que probablemente eres una empresa que está desarrollando operaciones con otros lugares, pues estos riesgos también te van a ayudar a poder potenciar y estructurar la toma de decisiones con quien están haciendo el análisis y el derivado de todos estos riesgos. ¿Listo? Tuvimos la gran fortuna de extraer algunos temas muy importantes de los riesgos más importantes para las organizaciones en Latinoamérica para el 2024, de un estudio muy chévere, de un estudio de gestión de riesgos para Latinoamérica de la empresa Pirani, que es un software que se dedica al tema de gestión de riesgos, y ellos todos los años también nos botan un estudio muy interesante. Si tú te das cuenta,
como ya lo habíamos analizado, el 67.5% de las organizaciones encuestadas hablan que la ciberseguridad y la protección de datos va a ser uno de los impactos más fuertes a nivel Latinoamérica. ¿Esto qué nos dice, equipo? Pilas acá, que en mi contexto yo tengo que entender el primer y cuarto riesgo del que habíamos hablado, la desinformación y el tema de la ciberseguridad. Porque ahí de alguna manera van a impactarnos de alguna manera. Y entre otros riesgos que nosotros vamos a encontrar derivados, por supuesto, el fraude y la corrupción, el cambio regulatorio, la continuidad de negocio en las organizaciones, riesgos financieros, etcétera. Entonces, más de 475 empresas se encuestaron a nivel de 17 países para poder entenderlo. Consultor Go está trabajando para el año 2024, para que todos lo sepan, en donde nosotros vamos a hacer un ejercicio en donde queremos extraer, digamos que la información de gestión de riesgos asociadas a lo que el Foro Económico Mundial nos está dando, así que estén muy pendientes porque probablemente vamos a pedirles algo a ustedes para que nos ayuden a poder contextualizar más este tipo de riesgos. Dentro de ese top 5 de dificultades actuales para las empresas en Latinoamérica, pues encontramos, o Pirani nos dice que la falta de cultura de riesgos y toma de conciencia del personal. Para eso está Consultor Go Labs. Tú sabes que en nuestra plataforma de educación tú puedes ayudarle a potenciar la cultura de gestión de riesgos y seguridad a todo tu equipo de trabajo, a todo el equipo de trabajo. Escríbenos a team@consultorgo.co y ahí te contamos cómo podemos hacerlo. Falta de herramientas tecnológicas para la gestión de riesgos. Sí. ¿El Excel sirve? Sí. Pero busquemos cómo mejoramos y tecnificamos o automatizamos más esas herramientas. La falta de conocimiento, por supuesto, la falta de apoyo con el verdadero compromiso de la alta dirección, ojo a los gerentes que están conectados ahorita, y por supuesto la gestión de procesos manuales que no se están automatizando y que son poco eficientes. Vean, mire equipo, cualquiera de los que estamos acá probablemente pertenecemos a una de las buenas prácticas que está desarrollando la empresa. BACS, OEA, un estándar ISO, una buena práctica LAF, un programa de seguridad, lo que usted quiera. Pero cualquiera de estas buenas prácticas que se lleven o se quieran desarrollar en el proceso de implementación tienen que ser derivadas de que las personas toman conciencia. Leo, pero lo que tú nos estás diciendo es que dentro de nuestro contexto tenemos que tener el tema de la cultura. Bingo, acabas de acertarlo. Es así. Tú, como analista de la organización, como líder de ese proceso, y tú eres un líder OEA, un oficial de cumplimiento, un líder LAF, eres un consultor, lo que sea, nosotros tenemos que llevar como principal argumento dentro de la organización la toma de conciencia, que las personas entiendan el por qué esta buena práctica. Si no, por eso cuando analizamos los riesgos del Foro Económico, pues nos dan estas cifras tan escandalosas que estamos viendo. Ojo equipo con la toma de conciencia. En Consultor Go, muchos de los que están acá hacen parte de nuestro grupo de empresas que asesoramos y ustedes se dan cuenta que todas las semanas estamos generando contenido súper valioso que busca de alguna manera ayudarles a generar ese nivel de conciencia. Compártanlo. Pidan que lo podamos compartir también a sus asociados de negocio. Entre más personas entremos en ese momento de la cultura de la seguridad, el contexto va a ser mucho más fácil analizarlo en los procesos. ¿Listo? Los 3 mayores retos para la gestión de riesgos para el 2024, nuevamente, fortalecer la cultura de gestión de riesgos, implementar los procesos de gestión de riesgos y, por supuesto, mejorar los procesos de gestión de riesgos. Se los dije al principio de la charla de hoy. Sí o sí, vamos a tener que desarrollar procesos en donde el núcleo de las organizaciones va a ser su gestión de riesgos. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. El núcleo de las organizaciones va a ser la gestión de riesgos para la toma de decisiones. Vas a verlo y vas a entenderlo de alguna manera. ¿Listo? Traigámoslo un poco más hacia dentro de la región, hacia en donde nosotros, por ejemplo, el grupo o el G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, para mirar qué riesgos, por ejemplo, estas grandes potencias, digamos que están expuestas en este momento. Si tú ves nuevamente en los riesgos identificados, nos vamos a dar cuenta que definitivamente crisis económica, escasez de la mano de obra,
escasez del suministro energético, inflación, clima, etcétera, están siendo impactados. Si lo ves desde el tema de crisis económica, mira cómo nos está afectando a la mayoría de países. Veamos que, por ejemplo, el fracaso de la adaptación al cambio climático de alguna manera solo ha afectado a uno de los países de la región, pero digamos que si buscamos un común denominador, creo que sigue validándose todo dentro de los aspectos económicos. Entonces, quiere decir que si dentro de nuestras organizaciones nosotros tenemos que ver algo dentro de nuestro contexto o relacionado con alguno de estos países, pues obviamente tenemos que tenerlo en cuenta para poderlo analizar. ¿Listo, equipo? Muy bien, equipo. Espero que vayamos muy bien. Este trabajo que hemos hecho, créanme que lo hicimos con todo el cariño del mundo para que de alguna manera ustedes puedan tener materia prima, puedan tener un insumo para hacer un análisis de contexto chévere, un análisis de contexto que de verdad les sirva dentro de la organización en la cual están ustedes. ¿Listo? Vamos a analizar un poco ahora los aspectos políticos. La importancia de tener esas buenas relaciones políticas con los países, con la región, literalmente nos tiene que facilitar todos, digamos que los acuerdos comerciales y acuerdos de aduana que nosotros podamos llegar a tener en algún momento para el tema de la fluidez en el comercio internacional. Entonces, quiere decir que ¿qué encontramos nosotros? En este momento, dentro de esos acuerdos comerciales y tratados vigentes en Latinoamérica, tomamos dos países de referencia, México y Colombia, en donde literalmente aquí lo que nosotros buscamos es, bueno, analicemos Colombia con los países de la región con quienes tenemos mejores acuerdos comerciales y tratados vigentes. Recuerden que dentro de todos estos acuerdos y tratados tenemos que verificar de alguna manera TLCs, tenemos que verificar todos los pactos o acuerdos de reconocimiento mutuo que se han firmado, sobre todo para las empresas que somos OEA, etcétera, que nos permitan de alguna manera, como lo decíamos al principio, facilitar el comercio en la región. ¿Y por qué esto hace parte de un acuerdo político? Porque literalmente la política está demasiado inmiscuida en eso. En el análisis de contexto que tú estás haciendo, pues por supuesto, si eres una empresa que pertenece a la cadena de suministros o a la cadena de comercio internacional, pues tienes que verificar literalmente cómo estos acuerdos están impactando de alguna manera. ¿Listo? Entonces es importante que lo llevemos para que de alguna manera nosotros evidenciemos con quienes estamos teniendo unos acuerdos bien importantes frente a este tema. Otros acuerdos y tratados o uniones aduaneras con las que estamos tratando, digamos que nosotros empezamos a analizarlo aquí desde varios de los acuerdos o tratados o uniones aduaneras que existen. Mercado Común Centroamericano, CARICOM con la Comunidad del Caribe, esta está tomando una fuerza tremenda para el tema de reconocimiento mutuo. Mercosur, obviamente, pues por todas las alianzas estratégicas que se están desarrollando para los productos y servicios. El Acuerdo Amplio Progresista de la Asociación del Pacífico también, que está trayendo un tema bastante importante, la Alianza del Pacífico y por supuesto el Pacto Andino o la Comunidad Andina. ¿Por qué es importante que dentro de nuestro contexto lo tengamos claro? Pues claro, porque nosotros tenemos que saber con quién hacemos negocios y con quiénes no vamos a hacer negocios. Y sobre todo si estamos en una empresa que pertenece al sector del comercio internacional. ¿Qué nuevas alianzas estratégicas están empezando a surgir dentro de todo este contexto? Como ustedes saben, China, en ese crecimiento y al volverse el proveedor del mundo, pues obviamente está teniendo una importancia o una relevancia mucho más importante. La Alianza del Pacífico con Singapur, Panamá, Israel, México y el Reino Unido, en donde literalmente estas alianzas estratégicas en términos políticos y en términos de comercio están teniendo un nivel de impacto bastante importante dentro de la región. ¿Listo? Analicemos ahora el factor de la economía. Esto para impulsar el desarrollo interno, el posicionamiento de competidores. Probablemente en tu análisis de contexto, tú vas a tener que llevar el aspecto económico. Y creo que ya desde el Foro Económico Mundial entendimos el por qué es importante llevar. Entonces, aquí para que no te vas a aburrir, mira la gráfica que te trajimos. Ranking de países por crecimiento y de crecimiento económico. Esto literalmente es la fuente original de la CEPAL, para que todos lo tengan en el radar, es decir, no es googleado, es literalmente analizado para verificar el balance preliminar de las economías en América Latina. Si ustedes se dan cuenta, los que más crecieron, tenemos a Panamá, Costa Rica, Paraguay. Si nos vamos al límite superior y límite inferior,
tenemos a Panamá con el 6.1% y a Brasil y Venezuela con el 3%, digamos que en crecimiento. Y los que menos crecieron, límite superior en el 2.5%, que fue una Argentina, y en el 1.9%, que es un Ecuador. Esto nos tiene que servir. Ojo con los datos. Los datos son los que yo te recomiendo que lleves al análisis de contexto para que cuando te sientes con los líderes de proceso o con la alta gerencia, los puedan analizar de una manera, digamos que indistinta y poder de pronto tomar decisiones mucho más acertadas en algunos procesos. ¿Listo? Les trajimos hoy el ranking del costo del galón de gasolina más costoso al más económico. Desde los $7.49 en Uruguay hasta los $0.02 en Venezuela. ¿En qué país estás tú? Analízalo. Y esto obviamente al 30 de noviembre del 2023, que es donde logramos sacar esta data para poderlo validar. Recuerden que la economía de muchas organizaciones se mueve basado en la logística, ¿cierto? En el movimiento de su maquinaria. Entonces, probablemente esto nos tiene que dar a nosotros como ese análisis dentro de la región para poderlo entender un poco más. ¿Qué ranking de los países con los peajes más costosos al 3 de diciembre del 2023? México, $6.5, Venezuela, el $0.42, para que lo tengas, Colombia, $4.92, con los peajes mucho más elevados y literalmente para poder hacer un análisis un poco más derivado de la política económica y logística que tiene cada país. Otro de los factores ha sido el tema del comercio. Sólido, positivo, permite por lo menos generar un poco más de competitividad y crecimiento en el país. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a analizar un poquitico el tema de la implementación de BUCE. Esto probablemente para los que están acá en empresas que pertenecen a comercio internacional, las ventanas únicas de comercio electrónico y exterior, en donde literalmente aquí lo que se ha buscado es cómo entre estos países la implementación de esta estrategia permite la facilitación del comercio. Es decir, que se ha estructurado y determinado ese canal para poder desarrollar todos los trámites de comercio exterior en coordinación con todos los ministerios de comercio e industria que existen en cada país. Totalmente implementado tenemos a Brasil, tenemos a Colombia, tenemos a México, a Paraguay, Perú, República Dominicana. Quien no lo ha implementado, pues han sido, digamos que varios países en Guyanas, Bolivia por razones bastante importantes y Honduras, que literalmente Nicaragua no lo han podido desarrollar totalmente y por eso la facilitación compleja del comercio. De hecho, analízalo desde este punto de vista. El hecho de que muchos de estos países no hayan logrado realizar la correspondiente implementación de esta ventana única es lo que hace que probablemente en muchas de las fronteras se materialicen los riesgos de contrabando y de narcotráfico. Entonces, date cuenta que dentro del análisis de contexto, sí es importante llevarlo, sí es importante tenerlo en el radar, porque de ahí es de donde nosotros vamos a derivar, sí o no, buenas prácticas para varias de las regiones o varios de los sectores en los cuales estamos. ¿Listo? El valor de la balanza comercial por acuerdos comerciales en términos de exportaciones e importaciones. Quiero que se centren aquí en una cifra bien interesante y es cómo, por ejemplo, dentro de esos acuerdos que veíamos ahorita, el mercado común centroamericano, cómo ha generado, digamos que superávits comerciales. Pero si tú miras los más conocidos, que es lo que más nos entristece y la CEPAL lo menciona, es, por ejemplo, Mercosur, Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina, donde hay déficits comerciales. Todos ustedes dirán, pucha, cuando vayamos a hacer el análisis de contexto con la alta gerencia, ¿esto va a ser solo tristezas? No, es análisis, equipo. Es análisis para la toma de decisiones y para lo que se viene en el 2024. ¿Listo? Número de contenedores OTUs llenos según el tráfico portuario en Colombia. Hubo en este momento, y esto es de datos.gov, se las recomiendo, creen un usuario y ya fácilmente pueden entrar a validarlo. Digamos que aquí están nuestros puertos más importantes: Turbo, Santa Marta, Cartagena, Buenaventura, Barranquilla, San Andrés, Guajira, Morrosquillo. En términos de importación, más de 25,000 TEUs, en términos de importación, más de 27 TEUs, 27,000 TEUs. En términos de lo que ha sido un comportamiento, estos son solo contenedores de 20 pies,
inicialmente porque es la medición general con la que nosotros podemos validar. ¿Esta data para qué te va a servir en el análisis de contexto? Sobre todo para poder validar literalmente el movimiento que se ha tenido en términos de contenedores, pero sobre todo para que nosotros saquemos datos, y ahorita lo vamos a ver un poco en el aspecto de seguridad, de cuáles probablemente han sido impactados por bandas criminales o por todo este tipo de, digamos que de riesgos a los que estamos expuestos dentro de la región. ¿Listo? LATAM y China, Latinoamérica y China, pues literalmente aquí muestra que se acercó a más de los 500 millones de dólares en el 2022 con perspectivas de crecimiento. Aún estamos consolidando o validando el dato del 2023 gracias a los tratados de libre comercio y a la nueva ruta que va a generar casi que menos de 7 días de recorrido entre Latinoamérica y China, y eso probablemente va a impactarnos muchísimo en la eficiencia de todos los productos y servicios que nosotros estamos derivando dentro de las exportaciones y demás. ¿Listo? El mayor portafolio de productos exportados a los siguientes destinos desde Brasil, Argentina, Guatemala, México, Perú, ha sido China, Latinoamérica y el Caribe, Estados Unidos y la Unión Europea. Todo esto, digamos que nos ayuda a nosotros a entender también qué es lo que se está moviendo dentro del comercio. En el contexto que tú hagas, pues obviamente aquí vas a tener cifras que te van a permitir literalmente validar dentro del análisis de las cadenas de suministros en términos de cifras de qué países son los que están apalancándose más en ese portafolio de productos y servicios exportados y importados. ¿Listo? El top 4 de los productos que más se exportan a LATAM, a China, promedio en los últimos 4 años, porotos de soya, minerales de cobre, minerales de hierro, aceites crudos, etcétera. Entonces, miren que literalmente seguimos siendo una región bastante minera, bastante agrícola. Creo que esto lo hemos tenido todos súper claro desde los sectores de la economía en los que hemos trabajado. El top 5 de los productos que más se importan desde LATAM, de China, partes y accesorios de máquinas a México, máquinas automatizadas, teléfonos móviles, maquinaria de recepción de voz e imágenes, piezas y módulos que literalmente nos permiten a nosotros validar acá, digamos que varios de los aspectos que hacen parte de los sectores productivos dentro de la región y demás. Entonces también, digamos que de ahí hacia donde nosotros podemos derivarlo un poco. ¿Listo? Desde el aspecto social, quiero que analicemos un poco, cifras que probablemente nos van a validar un poco dentro del tema. ¿Cuál es esa tasa de ocupación laboral en Latinoamérica? En brecha de género, se puede analizar que para el 2023, de alguna u otra manera, el 20.95 promedio hacia Latinoamérica es donde hay más hombres que están trabajando. En México, el 30% fue una brecha bastante importante y en Bolivia el 11.4%. Y esto, digamos que para que lo tengas tú en el radar dentro del contexto de cuáles son los skills y personas que más están demandándose dentro de la región. Entonces, esa tasa de participación laboral, por supuesto que nos tiene que llevar al análisis de varios aspectos regionales en este momento con respecto a esto en Latinoamérica. La tasa de desocupación promedio Latinoamérica del menos 2.8%, más mujeres desempleadas se ha visto. En Colombia el menos 5.35%, también sigue impactando el tema dentro de las mujeres. Entonces, de alguna manera es donde nosotros también tenemos que validar en nuestro contexto. De hecho, eso debería estar en tu contexto. ¿Cuántas mujeres trabajan en tu empresa? ¿Cuántos hombres? De hecho, ¿cuántas mujeres pertenecen a las juntas directivas o a los cargos de toma de decisiones dentro de la organización? Esto te va a ayudar a validar también dentro de ese contexto cómo es el desempeño de todo este tipo de validaciones. América Latina todavía no logra que el 35% de sus empresas sean dirigidas mínimo por mujeres. Sin embargo, aquí está el top 10 de las empresas en Latinoamérica que están siendo lideradas por mujeres y hay una equidad de género bien importante. Si tú te das cuenta, son empresas bastante reconocidas y empresas que de alguna manera, pues, tienen un nivel de importancia bastante importante en Latinoamérica, Eficacia, Bavaria, PepsiCo, Pfizer, P&G, DHL, etcétera. Entonces, quiere decir que sí, esto nos puede ayudar para alimentar aún más nuestro contexto dentro de la organización.
La participación de las mujeres en las organizaciones en Latinoamérica, desde la jerarquía, digamos que desde los CEOs hasta un cargo de tercer nivel, aún seguimos con una brecha bien importante, solo un 23%, y acá, digamos que en la participación dentro de ese top 10, de ese 80%. Y en un tercer nivel, entre un 43% a un 51%. Quiere decir que aún dentro de ese contexto tenemos que tener en cuenta esa participación dentro de las organizaciones. En aspectos ambientales, equipo, pilas acá. Recuerden que todo este ejercicio de análisis de contexto es supremamente importante para arrancar tu gestión de riesgos. Las emisiones de CO2 en diferentes modos de transporte de mercancías, ¿cierto? Desde el terrestre, férreo, fluvial, marítimo, marítimo internacional, nacional y por tubería, donde nos damos cuenta que por gramo de tonelada de CO2 por kilómetro recorrido, digamos que se ve más en el transporte férreo o menos impacto y en el fluvial, pero vemos un máximo aquí por lo menos en el transporte de tubería, en donde literalmente las emisiones de CO2 están impactando de una manera más importante. Empresas que nos dedicamos al tema de transformación de productos y de transporte tenemos que analizarlo de una manera clara. Distribución de las emisiones de CO2 según el medio de transporte de carga, el 73% de las empresas emitidas, obvio para Latinoamérica, de las empresas de transporte de carga terrestre, en donde literalmente son los que nos ayudan como a validar todo este tipo de procesos dentro de la organización, y el que menos, pues el ferrocarril. Listo, el férreo, perdón. Seguridad y percepción, pilas acá, y probablemente muchos queríamos llegar hacia este tema. Número de delitos reportados y relacionados en la cadena de suministros en Colombia de enero a octubre. Por extorsión, más de 7.805 casos de extorsión. Creo que es una cifra bastante complicada y es en donde tenemos que validarlo mejor en la región. El tema de la piratería terrestre, 82 casos de piratería reportados y que literalmente están afectando a nuestra región. El hurto a comercio, más de 17.000 casos de hurto a comercio. Obviamente, toda esta es la fuente de la Policía Nacional, en donde literalmente hay una dirección de investigación criminal y de estadística que nos ayuda a todo esto. El índice de percepción de corrupción de la peor, del peor rankeado mundialmente al mejor. Digamos que aquí lo que nosotros tenemos que analizar es todas las organizaciones van a ser susceptibles a la corrupción. Y esta data te tiene que servir es para analizar, dependiendo de la región en la que estás, de cuál va a ser el impacto que nos va a generar a nosotros frente a los procesos que desarrollamos dentro de las organizaciones. Y este ranking es importante tenerlo en cuenta. Ya te ubicaste, Colombia puesto 87, México puesto 126, Venezuela puesto 177. Entonces date cuenta cómo esto puede llegar a afectar dentro sobre esos 180 países que se analizaron de alguna manera. Y finalmente, equipo, pues no nos íbamos a ir sin decirte, este último slide que estás viendo va a ser un Go Labs muy chévere que vamos a hacer sobre la encuesta del año 2022-2023 que realizó ISO con respecto a las certificaciones y estándares de sistemas de gestión a nivel mundial. Sigue siendo la norma más implementada y vendida del mundo la gestión de la calidad. Se sigue trabajando de manera fuerte en la ISO 28000. Miren que no tiene un impacto tan fuerte, de duras penas 521 empresas. Continuidad de negocio, 3.200 empresas. Quiere decir que ese es un tema que podemos empezar a trabajar bastante fuerte. El sistema de gestión antisoborno, que de alguna manera también empieza a tomar una fuerza bastante importante con más de 5.900 empresas. Y así en cada uno de ellos. El próximo Go Labs que vamos a hacer, probablemente vamos a hablar muchísimo de ese ranking de estas empresas y probablemente de cómo logramos implementar y desarrollar todas estas buenas prácticas dentro de la organización. No se les olvide, aquí está este QR para que nos sigan en nuestras redes sociales, para que los que nos han seguido. Y equipo, les agradezco muchísimo por haber estado el día de hoy acá. Espero que les haya gustado este Go Labs. Fue con mucho cariño, fue con mucho amor y obviamente de Latinoamérica para el mundo y de Consultor Go para todos ustedes. ¿Listo, equipo? Muchas gracias a todos.